La monitorización fetal electrónica continua se inventó para detectar a tiempo aquellos escasos casos en los partos en que se iba a producir una muerte inminente del feto o iba a nacer un bebé con muchas probabilidades de encefalopatía hipóxico-isquémica o parálisis cerebral. ¿Qué ocurre? Que esta patología es muy poco frecuente y como consecuencia de implementar el registro cardiotocográfico aumentó mucho el caso de falsos positivos. Es una prueba, el registro, que tiene una enorme cantidad de falsos positivos. El 99% de los casos son falsos positivos. Y la ciencia está demostrando que la auscultación intermitente está infrautilizada, ya sea con Doppler o con el estetoscopio de Pinard. La técnica para hacer auscultación intermitente es escuchar un poquito la frecuencia cardíaca entre contracciones para valorar la frecuencia cardíaca basal, escucharla otro poquito en un momento en el que el feto se esté moviendo para confirmar que hay ascensos y luego pues escucharla cada cierto número de minutos o cada cierto número de contracciones al final de la contracción y hasta un minuto o hasta la contracción siguiente, que es la forma de saber que no está habiendo deceleraciones tardías. Siempre que no haya diabetes materna, preeclampsia, hemorragia vaginal prenatal, es decir, alguna condición materna o fetal anteparto, fetal como crecimiento fetal retrasado o un escaso líquido amniótico o cualquier otra anomalía, o siempre que no haya factores intraparto, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca no sea anormal, que no sea un parto inducido o estimulado con oxitocina, que no haya analgesia epidural, hemorragia, meconio abundante, siempre que la temperatura sea normal y la tensión también, siempre que todo sea normal, se debe utilizar la auscultación intermitente y no la cardiotocografía continua. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que utilizar la cardiotocografía continua, el monitor, la monitorización electrónica fetal, son sinónimos, aumenta en un 20% el número de cesáreas sin realmente cambiar otros parámetros. Lo único que se ha visto que puede evitar la monitorización es las convulsiones, pero son convulsiones transitorias que no son graves. Entonces, el número de cesáreas que habría que hacer para evitar un caso de convulsiones no justifican de ninguna manera el uso rutinario de la cardiotocografía, de la monitorización fetal continua. Incluso, una de las últimas revisiones Cochrane analiza no ya el uso de la cardiotocografía durante el parto, sino el hecho de tomar un registro de 20 minutos antes de empezar el parto para confirmar que todo está bien antes de usar la cardiotocografía. Pues bien, resulta que también utilizar ese registro cardiotocográfico inicial de 20 minutos aumenta de tal manera el número de casos en que se acaba terminando con cardiotocografía continua, que el número de cesáreas también se incrementa en un 20%. Por supuesto, se debe transicionar de la auscultación intermitente a la cardiotocografía continua si se sospecha corioamnionitis, probable sepsis futura neonatal, una temperatura por encima de 38 en la madre, un pulso superior a 120 latidos por minuto en 2 ocasiones separadas por 30 minutos, que es equivalente a la fiebre en cuanto a signo de infección, hipertensión severa de más de 160-110 o en mantenidamente hipertensión moderada, meconio significativo, etc. Claro, si estamos en un entorno donde la cardiotocografía continua no se usa y tampoco está disponible y lo único que se puede hacer es decidir si hay que hacer una cesárea o no, bueno, pues ahí los parámetros para pasar a hacer una cesárea son más exigentes que para pasar a hacer una cardiotocografía continua. Por ejemplo,
tendría que haber una deceleración importante por debajo de 110 latidos por minuto que dure más de 5 minutos, o una taquicardia fetal que supere los 160 latidos por minuto durante más de 3 contracciones o signos o fiebre, claro, y si queda mucho para el parto. Eso sí, teniendo en cuenta que hay fármacos que también pueden incrementar la temperatura,